Bien, entonces como estaba diciendo, dado un campo que existe una función escalar f minúscula, tal modo que su gradiente me da el campo conservativo. Entonces la pregunta es cómo encontrar esa función. Si nos han dado el campo ya, cómo encontrar la función f pequeño. Entonces aquí está un ejemplo sobre eso. Entonces dice así, calcule la función potencial, es decir, esa función cuyo gradiente es el campo, para el campo vectorial f mayúscula dado por esta expresión. Nosotros acabamos de probar en el ejemplo anterior que este campo vectorial es conservativo. ¿Bien? Es el ejemplo 1 aquí. Porque miren, ya vimos que las derivadas parciales, la derivada de n con respecto a x es igual a menos 7, que a su vez es igual a la derivada de m con respecto a y. Por el teorema, eso implica conservativo. Entonces, potencial. Entonces, veamos aquí. Pues como dijimos, esa función, ¿qué condiciones debe satisfacer? Bueno, el gradiente de esa función potencial tiene que ser el campo conservativo. Es decir, que la derivada de f con respecto a x, que es la primera coordenada de este gradiente, tiene que coincidir con esta parte del campo vectorial, y la derivada de f con respecto a y tiene que coincidir con la segunda parte del campo. Bien, entonces me quedaron estas dos ecuaciones, que puedo considerarlas como una ecuación diferencial. Ahora, ¿ustedes han resuelto ecuaciones diferenciales ya? ¿Quién hizo el curso de ecuaciones aquí, de los que está aquí conectado? ¿Sandra hizo el curso de ecuaciones o no? No, señor. Este curso lo abre. Señor, ¿Quién hizo el curso de ecuaciones? Multivariable diferencial. Bueno, a ver, ¿cuál es la operación inversa de derivar? La operación inversa de derivar. Integrar. Integrar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que hacer eso. Prácticamente eso son ecuaciones diferenciales sencillas. Porque si aquí nos dice que, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a x me da esto, y yo quiero encontrar la función f, entonces integro aquí a los dos lados, miren, aquí. Integro los dos lados. Entonces me queda, cuando integro aquí, como una operación inversa, me va a quedar la función f de xy. F de xy va a ser la integral de esta otra parte, de 10x menos 7y, ¿con respecto a quién? Con respecto a x. Mejor dicho, podemos pensar así, un paso antes. Este símbolo, cuando uno coloca la derivada parcial de f con respecto a x, que lo denota así, este símbolo no es una cantidad numérica, no. Sin embargo, funciona bien tratarlo como una cantidad numérica en el siguiente sentido. Este diferencial que está aquí, entre comillas, dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces me queda que el diferencial de f es igual a 10x menos 7y por el diferencial de x. Y así cuando integro los dos lados me queda, cuando integro la derivada de f, por ser operaciones inversas, queda f solamente. F de xy va a ser igual a la integral de 10x menos 7y de x. Bien. Por lo tanto, cuando integro esta parte aquí, esta primera parte me va a dar 10x a la 2 sobre 2. Y noten que 7y en este caso es constante. Por lo tanto, me va a quedar menos 7y por x. Bien. Quedó así. Y aquí aparece una g de y más una constante. A ver, veamos qué es lo que pasó ahí. Nosotros sabemos que cuando uno integra, haya una primitiva y una función, una antiderivada, uno le debe agregar esa constante. Eso lo vieron en cálculo integral, ¿cierto? ¿Ustedes cuando vieron cálculo integral? ¿El semestre pasado? Ajá, la llamábamos más C. ¿Cuándo? No, la llamábamos más C. Eso, más C, es la misma, más C. Entonces ahorita no te... Pero la K la aceptamos bien, ¿cierto? Ahí va a sumar una K, una C.
Y ahorita, pues, ¿quién me puede explicar por qué aparece una g de y, una función que depende de y? ¿Por qué colocan eso ahí? ¿No debería estar solo la constante? Entonces, esa g de y aparece... Sergio, ¿puede sabe por qué aparece esa g de y ahí? No, profe, no, de verdad no. Bueno, miren. ¿Qué pasa si derivo esta expresión con respecto a x? Si derivo esta expresión con respecto a x, me tiene que dar el 10x menos 7y, ¿cierto? Entonces, si lo derivo con respecto a x, derivémoslo a ver. Este 2, que está aquí exponente, pasa a multiplicar y se cancela con este 2. Entonces, aquí me aparece 10x, efectivamente. Y cuando derivo con respecto a x esta parte, me aparece menos 7y. Ahora, esta función g de y, cuando la derivo con respecto a x, ¿cuánto debería dar? 0, ¿Cuánto? queda como constante. 0 porque Ella tiene una misma, constante. Exacto. Como esto depende de y y estoy derivando con respecto a x, da 0. Y esto también da 0. Por lo tanto, es necesario colocar, o sea, la función f de x, y tiene una parte que depende de y, no sabemos todavía cuál es, que depende solamente de y. Por lo tanto, en este caso, como debemos indicar que sí, que existe una parte que depende de y que cuando hago la derivada parcial de esta función completa aquí, da esto que yo quiero, pero de todos modos ahí puede existir una parte que depende exclusivamente de y que tenemos que considerar. Entonces, ese es el primer paso. Bien, ya sabemos que nuestra función f de x, y tiene esta estructura. Entonces nos resta, para saber exactamente quién es f de x, y, descubrir quién es g de y quién es la constante, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a menos 7x más 2y. Esta es la segunda condición necesaria para descubrir quién es esa g de y esa constante. Entonces, hagamos eso. Si derivamos f con respecto a y, es decir, esta parte, ¿qué nos daría entonces? Bueno, ellos no derivaron así, sino que hicieron las cuentas de nuevo. Es decir, por un lado, obtuvimos esta forma de la función f de x, y. Ahora, si repetimos el proceso, pero con la otra condición, si ya sabemos que la derivada parcial de f con respecto a y es menos 7x más 2y, entonces, por el mismo, siguiendo la misma idea de antes, este diferencial de y lo paso acá a multiplicar todo esto, e integro a los dos lados, y me queda que f de x y es esta integral. Es menos 7x más 2y de y. Esta integral me va a dar menos 7xy y, porque esa es la integral de esta parte, estoy integrando con respecto a y, más 2y al cuadrado sobre 2. Entonces me queda esto, y aquí aparece otra función. Por el mismo razonamiento anterior, aparece una función hx. Es decir, que existe una parte de la función que depende exclusivamente de x. Bien, porque si derivo esto, todo esto, con respecto a y, se satisface esta condición. Sin embargo, indicamos que hay una parte que depende exclusivamente de x que debemos descubrir. Bien. Entonces, hecho eso, todo este trabajo estamos haciéndolo para encontrar la función potencial, la función que me define el campo vectorial. Ahora, por un lado, la función f se puede escribir así, de esta forma. A su vez, se puede escribir así. Entonces, podemos igualar las dos expresiones. Si las igualamos, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, esta es la primera parte. Este 10 dividido 2 da 5x cuadrado. Entonces 5x cuadrado menos 7xy más gy más la constante. Bueno, eso tiene que ser igual a este 2 sobre 2 es 1. A y cuadrado menos 7xy más hx más la constante. ¿Eso qué implica entonces?
Si estamos igualando estos términos, por ejemplo, este es menos 7 de x y se cancela con este. Y me va a quedar entonces que la función g de y, que depende solo de y, va a ser el y cuadrado. Y la función que depende solo de x va a ser 5x cuadrado. Bien. Por lo tanto, la función potencial va a ser 5x cuadrado menos 7xy más y cuadrado más una constante. La constante sin... ¿Qué constante puede ser? Cualquiera. O sea que existen infinitas funciones potencial. Una para cada constante. Entonces, uno puede verificar que si calculo el gradiente de esta función, eso me da el campo vectorial. Porque miren, la derivada con respecto a x me tiene que dar esto. Veamos a ver si da. O sea, me tiene que dar 10x menos 7y. Y si da, miren, la derivada con respecto a x me haría 10x aquí menos 7y. Efectivamente. Y la derivada con respecto a y me da menos 7x más 2y. Entonces aquí está menos 7x más 2y. Noten que si yo distribuyo este menos, me da menos 7x y menos por menos, no más 2y. Entonces así se encuentra la función potencial, que es más o menos resolver una ecuación diferencial de primer orden. Bien. No sé si ustedes, no todos respondieron si han visto ecuaciones, pero bueno, es un proceso sencillo. Entonces así se halla la función potencial. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, aquí vienen más definiciones. En la próxima clase empezamos a darle un sentido, una interpretación a todas estas definiciones de campo conservativo, de divergencia, rotacional. Ah, bueno, aquí lo dice, ¿no? Uy. Entonces, Cristian, ¿tiene preguntas? No, señor. Ah, bueno. ¿Y Jesús Peñalosa? ¿Y Juliet Becerra? ¿Se les dañó el micrófono o qué habrá pasado? No, profe. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces vamos a estudiar estas dos definiciones aquí, de la divergencia y el rotacional, unos ejemplitos y ya terminamos por hoy. Ya que ustedes están con muchas obligaciones, ¿cierto? Semana de exámenes. Entonces, como dije, más adelante vamos a estudiar las interpretaciones de estas definiciones, que generalmente vienen del área de la física. Entonces, la divergencia y el rotacional y un campo vectorial. Entonces, en este caso, nuestro campo vectorial está tomando una región del plano de 3 dimensiones, o su dominio es el plano de 3 dimensiones X, Y, Z, y lo envía en un vector también en el plano de 3 dimensiones, cuya primera coordenada, bueno, viene definida por una función m, n y p. Bien, estas funciones m que están aquí, m depende de x, y, z, pero es una función escalar, es decir, que recibe el vector y le asigna un número. Entonces, en ese caso, esto lo usan mucho, por ejemplo, para estudiar física 2, de campos magnéticos. Entonces, bueno, como dije, más adelante vemos la aplicación. Un campo vectorial para las cuales las primeras derivadas parciales existen. Entonces se define la divergencia de f con esta letra de la siguiente forma. Si el campo vectorial se puede escribir así, entonces va a ser la suma de las derivadas parciales de cada una de las partes. Entonces miren, la primera es la derivada parcial de m con respecto a x. Una forma de recordarlo es porque miren, m me da la coordenada x del nuevo vector. Entonces en ese caso sería con respecto a x. N da la coordenada y,
sería con respecto a y P la coordenada Z, entonces sería con respecto a Z. Entonces noten que la divergencia del campo vectorial es una función escalar, en el sentido de que está tomando un vector y lo está asignando a un número, porque la suma de estas derivadas parciales, la derivada parcial es un número, entonces la suma de estos tres números da otro número. Entonces la divergencia es una función escalar. Ahora, el rotacional del campo vectorial, ese sí es un campo vectorial a su vez. Y está definido de esta forma. Entonces, mire, por ejemplo, el rotacional me va a dar, la primera coordenada va a ser la derivada parcial de P con respecto a Y, la derivada parcial de N con respecto a Z. Y aquí, como ustedes ven, siguen estas definiciones. Entonces, aquí dice que si el rotacional de F es 0, el campo es irrotacional. Sin embargo, aquí está la definición formal. Y aquí hay un ejemplo de cómo determinar la divergencia del rotacional. Hagamos este ejemplo concreto aquí. Esta fórmula, pues, hay que sabérsela, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, noten que estas definiciones de la divergencia del rotacional se están definiendo para campos vectoriales que dependen de tres variables. También es importante eso ahí. Entonces dice aquí, determine la divergencia del rotacional para el campo vectorial dado por esta fórmula. Entonces en este caso la función m es coseno de x, la función n es seno de x y la función p es la constante 3. Entonces la divergencia es muy fácil de calcular porque es la suma de las derivadas parciales. Por ejemplo, la derivada de m con respecto a x, la derivada del coseno con respecto a x, que es menos seno de x, más la derivada del seno con respecto a y. Entonces aquí esto está como mal escrito, ¿no? Entonces aquí esta primera parte es coseno de x y esta es seno de y. Pues tiene que ser seno de y para que tenga sentido. La derivada de seno de y con respecto a y da coseno de y positivo. Porque si lo dejamos así como está con respecto a x y derivamos con respecto a y, daría 0. Porque estamos siguiendo esta fórmula aquí de la divergencia. En este caso el n no puede ser n seno de x. Es seno de y. Si es seno de y, entonces la derivada coseno de y. Y bueno, la derivada de 3 con respecto a z es a 0. La derivada de una constante 0. Entonces ahí tenemos nuestra divergencia. Y ahorita, ¿cuál es el rotacional? Bueno, tenemos que aplicar esta fórmula, la derivada de p con respecto a y. En este caso va a dar 0 porque p es constante. Y la derivada de n con respecto a z, n es esto. Si lo digo con respecto a z, como aquí no aparece z, eso es 0. Bien, y así las demás cuentas. Por ejemplo, m es coseno de x que depende solo de x. Si lo digo con respecto a z da 0. Y si derivo p con respecto a x, p es constante da 0. Y así. La derivada de n con respecto a x, como n es seno de y, le hice la aclaración aquí, es y. Si lo digo con respecto a x da 0 y la derivada de m con respecto a y. M es esto. Lo digo con respecto a y es 0. Entonces ese rotacional es el vector 0.
Bueno, y el siguiente teorema nos da condiciones para determinar cuándo un campo vectorial es conservativo. Bien. Pero en este caso el teorema es más general porque habla de un campo vectorial que depende de 3 variables. Nosotros ya vimos que cuando depende de 2, para que sea conservativo, solo basta que se satisfagan esta condición. Es decir, el criterio sirve para campos vectoriales en el plano. Y el teorema que sigue para campos vectoriales en 3 dimensiones, que dependen de 3 variables. Entonces, miren, supongo que M y N tienen primeras derivadas parciales continuas. Ya no se considera el disco, sino que se considera una esfera, que nuestro dominio ya es el plano X, Y, Z. Entonces, vamos a decir que es conservativo. Sí, solamente si el rotacional del campo vectorial es 0. ¿Y qué quiere decir que el campo rotacional sea 0? Bueno, que en la definición de campo rotacional, que todas estas, que esto sea 0, esta parte de aquí también sea 0, y esto sea 0. Bien, esa es la única forma que el rotacional sea 0. O lo que es lo mismo, por ejemplo, que se satisfagan 3 condiciones, que la derivada de P con respecto a Y sea igual a la derivada de N con respecto a Z, y así, que la derivada de M con respecto a Z sea igual a la derivada de P con respecto a X. Y aquí tenemos estas 3 condiciones que son inmediatas de decir que el rotacional de F sea 0. Bien, eso es lo que se debe verificar. Entonces, aquí ya es más complejo determinar si el campo es conservativo, porque son más derivadas parciales que hay que calcular, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, que vimos que este campo vectorial es conservativo, ya que nos dio que el rotacional es 0. Entonces, aquí hay un ejemplo sencillo. Miren. Determine si este campo definido de esta forma, el M es Y más Z, el N es X más Z y el P es X más Y. Determine si el campo es conservativo. Entonces, simplemente calcular todas esas derivadas parciales y verificar que son iguales. Entonces, primero empezamos con la derivada de P con respecto a Y. Entonces, la derivada de P es esto, con respecto a Y es 1. Y eso tiene que ser igual a la derivada de N con respecto a Z. N es esto. La derivada con respecto a Z es 1. Entonces, se satisfacen, en este caso es claro que satisfacen las condiciones. La derivada de P con respecto a X, P es esto, con respecto a X, la derivada es 1. Y la derivada de M con respecto a Z, M es esto. Recuerden, M, N y P. La derivada de M con respecto a Z también es 1. Y así pues, muy fácil ver que ese es conservativo, para ese caso sencillo. Ahora, lo que sí puede representar un problema es que ahorita tenemos 3 variables. Entonces, determinar, por ejemplo, la función potencial de este campo vectorial, eso sí puede ser un problema. Porque nosotros ya hicimos eso. Aquí, en el ejemplo anterior, encontramos una función cuyo gradiente me daba el campo vectorial, que nos tocó hacer esta integral y resolver prácticamente una ecuación diferencial. Pero en el caso de que tengamos 3 variables, ahí sí el proceso se hace un poquito más largo, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces dice aquí, por ejemplo, ya vimos que nuestra función, que esta función es un campo vectorial conservativo. Eso ya lo probamos, porque su rotacional dio 0. Ahora, que sea conservativo implica que existe una función potencial. Es decir, que existe una función f minúscula, de tal modo que su gradiente me da el campo. Ahora, ¿cómo encontrar esa función? Entonces tenemos que seguir la misma idea anterior. Bien. Entonces la derivada parcial de esa función f minúscula
con respecto a X, tiene que darme esto. Con respecto a Y, tiene que darme esta parte, y con respecto a Z, esta. Entonces, de ahí me salen estas tres integrales que estoy mostrando aquí. Porque si la derivada de f con respecto a x tiene que dar y más z, integro los dos lados, integro esto con respecto a x, y, por ejemplo, aquí cuando integro con respecto a x me queda x por y más x por z. Ahora, por las mismas razones que antes, esta función va a tener una parte que depende de y y de z solamente, una constante c. ¿Por qué? Porque si yo derivo toda esta función con respecto a x, me queda y más z, ¿sí? Y aquí puede haber una parte de la función que depende de las variables y y z. De tal modo que cuando derivo con respecto a x da 0. Entonces, esta sería la forma de la función. Y queda pues expresada una función que depende de y y de z que debemos determinar. Y se sigue la misma idea para las otras dos condiciones. Por ejemplo, aquí es la derivada de f con respecto a y me tiene que dar x más z. Por lo tanto, por eso aquí tengo que integrar los dos lados. O sea, sigo el proceso de antes. Cuando integro con respecto a y, mira, aquí es con respecto a y, ¿sí ven? Entonces me queda x por y más y por z, más ahora una función h. El nombre no importa, una función h que depende de las variables x y z. ¿Por qué? Porque si derivo esta expresión con respecto a y, me da x más z. Sin embargo, aquí puede haber una función que depende de x y de z exclusivamente. De modo que cuando derivo con respecto a y da 0 y bueno, se satisface la condición. Entonces me queda como un trabajo de resolver ecuaciones diferenciales múltiples ahí. Y análogamente, cuando yo tengo que integrar la derivada de f con respecto a z, me tiene que dar x más y, por lo tanto, integrando con respecto a z en este caso, siguiendo la misma idea anterior, tengo esta expresión. Entonces nuestra buena función f se puede escribir de estas tres formas. Bien. Entonces, para determinarla exactamente, debo encontrar quién es esta función h, g y b. Y así podría terminar el problema. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí o no? Está muy enredado eso. No, profe, se entiende. Bueno, ya vamos a terminar aquí. Solo voy a terminar de explicar esto y ya. ¿Se entiende ahí o no? ¿Todo el mundo sigue aquí o no? No sé si que se acabó esta reunión. Pues yo sigo acá, profesor, no sé los demás. Ah, ya, es que mi Sí, celular profesor. aquí. Qué pena con ustedes que no sé qué pasó aquí y me confundí. Me había aparecido un aviso que ya acaba la reunión. Bueno, entonces podemos terminar el ejemplo aquí. ¿Listo?
Como les decía, tenemos estas tres formas de representar la función. ¿Cómo las concluimos? Bueno, conociendo el hecho de que el gradiente de f tiene que ser igual a estas, con respecto a x tiene que ser igual a esto, con respecto a y igual a esto, con respecto a z igual a eso. Por lo tanto, resuelvo ahí para encontrar la función e integro los dos lados. Bien, entonces me quedó estas tres formas de representar la misma función. Entonces por eso igualo las tres partes. Mire, aquí igualo la primera parte de xy más xz más gyz tiene que ser igual a xy más yz más h de xz y así con la última. Por lo tanto, si igualamos las dos primeras ecuaciones, aquí, estas dos, veamos qué ocurre. Ah, no. Mire, que aparece aquí se cancela con el otro, aquí ya se cancelan y este también. Y me queda entonces que la función, aquí aparece una función g de yz. Esa función va a tener que ser igual a y por z. Bien. Y aquí aparece que cuando hemos cancelado aparece una función h de xz. Esa tiene que ser igual a esta parte de aquí, a x por z. Bien, entonces aquí ya descubrimos quién es g y quién es h. Y si igualamos la tercera y la segunda ecuación, esta de aquí, ¿qué ocurre? Que el yz se cancela. Si notan aquí, este yz se cancela con el yz aquí. Por lo tanto, esta función h que depende de x y z, bueno, tiene que ser igual a xz, eso ya lo habíamos concluido. Nos falta encontrar la b. Entonces bxy tiene que ser igual al xy que está aquí, porque ya vimos que el yz se canceló. Y de esa forma, pues, ya encontrando quién es h, y y b, concluimos que la función potencial es esta, sustituyendo los valores. Es x por y más yz más xz. Sin embargo, ni siquiera ha sido necesario igualar la tercera, hacerla, por ejemplo, igualar la tercera y la segunda. Solo con la primera bastaba. Porque si ya sabemos que g y z es y por z, lo sustituimos aquí y ya. Encontramos quién es la función f de x y z. Por lo tanto, si esta función que está aquí, esa es la función potencial, si esa la derivamos con respecto a, calculamos su gradiente, por ejemplo, primero la derivada con respecto a x, ¿qué pasa? La derivada con respecto a x me va a dar y aquí más z. Y así se va formando el campo vectorial. Bien. Entonces eso, así de esa forma es que se encuentra la función potencial de un campo vectorial en el plano de x y z. Entonces aquí se proponen unos ejercicios, todavía no, yo no he asignado el segundo taller. Perdón, esto ya es para el tercer taller. Entonces todavía no. Ustedes pueden ir resolviendo esto si quieren, que yo voy a asignar ejercicios semejantes a esos. Le cambiaré algunas cosas, pues, como hay solucionario de esto y todo. Entonces ustedes pueden ver el solucionario y yo les cambiaré algún detalle y ustedes ya no van a tener problema en resolver el ejercicio modificado. No van a hacer modificaciones, pues, fundamentales. Entonces quedan estos ejercicios propuestos y la próxima clase sí me gustaría ya comentarles un poco más sobre la interpretación de esas definiciones que estudiamos hoy y continuar con integrales de línea. Bien, que las interpretaciones físicas sí son bien interesantes. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Que tengan una buena semana ahí de exámenes. Entonces nos vemos el sábado. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Está gracias. profe. Bueno, gracias.